Conozcamos el trabajo de las comisiones especiales investigadoras a lo largo de la semana del 27 de noviembre. La Sala de la Cámara aprobó la creación de una nueva comisión especial investigadora que se abocará a reunir antecedentes del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de Senabast, entre otros organismos públicos, sobre la restricción impartida respecto del brote bacteriano que afectó a productos inyectables, insumos y otros dispositivos médicos elaborados por los laboratorios Sanderson y DIFEM. Según indicó en su momento la diputada y presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gasmuri, a raíz de esta bacteria y las consecuencias que ha tenido, se sabe que han fallecido 45 personas. Es probable que ese número aumente. Aquí hay mucha información contradictoria, confusa, apuntó. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre los actos de gobierno relacionados con la concesión de indultos particulares. La instancia se encargó de reunir los antecedentes sobre los indultos a los 12 condenados del estallido social y al exfrentista Jorge Mate Luna. La propuesta aprobada sostiene que la tramitación de las solicitudes se sujetó estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, de la misma forma en que se ha venido haciendo los últimos años y que constituye la práctica administrativa sentada del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. El informe determina inexistencia de irregularidades en la tramitación y sostiene que los indultos se dictaron correctamente desde el punto de vista del derecho administrativo. No obstante, concluye la necesidad de crear una comisión de reforma a la institución del indulto que tenga presente el derecho comparado y las diversas observaciones que se han estimado en el documento. Asimismo, propone al gobierno estudiar eventuales modificaciones a la Ley 18.050 de indulto con el objeto de que los informes relativos a las personas condenadas que lo solicitan se revisen por un órgano colegiado. También recomienda elevar requisitos de fundamentación de los actos administrativos que concedan indultos particulares a fin de evitar que surjan controversias al respecto. La Cámara, sin votos en contra y con amplia mayoría, aprobó el informe de la comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio ocurrido en dependencias de la empresa Kaiser en octubre de 2019, que arrojó un saldo de 5 víctimas fatales. El texto destaca que tras 4 años aún existen diligencias investigativas pendientes y expone el planteamiento crítico del equipo chileno de antropología forense a los procedimientos realizados por el Servicio Médico Legal en enero de 2020. A su vez, da cuenta de la ausencia de reportes sobre la posición de los cuerpos en el lugar de los hechos, acusa falta de descripción de los protocolos de análisis y del levantamiento de cadáveres e inexistencia de la cadena de custodia o de su correspondiente informe. En este caso, añade el documento, no se aplicó el protocolo de Minnesota que busca promover el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospechosa de desaparición forzada, a pesar de ser una recomendación de la ONU en el contexto del estallido social. En cuanto a recomendaciones, señala la necesidad de capacitar, difundir e instruir respecto de la importancia de aplicación del mencionado protocolo, sobre todo en el servicio médico legal y órganos persecutores de la responsabilidad, particularmente cuando existan decretos de estado de excepción constitucional. Junto a lo anterior, enfatiza la necesidad de velar por el avance del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos. Un tercer informe de comisión ratificado en Sala esta semana es el que indagó la posible inobservancia del convenio de riego Endesa de 1947, cuyo fin es la utilización de recursos hídricos provenientes del embalse Laguna del Maule. La instancia reunió los antecedentes sobre quién autorizó a la empresa Enel a utilizar los recursos hídricos de la laguna o embalse El Maule, ello para fines distintos a los de riego, contraviniendo lo establecido en el referido convenio. El informe establece que no hubo incumplimiento del convenio al detallar que éste establece una división de la laguna del Maule en consideración a 3 porciones, cada una con un destino o uso distinto. El informe aprobado recuerda que existe un pronunciamiento de la Corte Suprema que aclara que las economías de aguas, es decir, aportar agua desde la laguna invernada para riego, solo puede ser utilizada cuando ésta se encuentre en su porción superior. No existiendo agua en la porción superior de la laguna, no existe la obligación de devolución por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, por tanto tampoco una inobservancia del convenio de 1947.
La comisión investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instancia conocida como caso Fundaciones o caso Convenios, aprobó su informe de conclusiones. El documento sostiene que existió falta de voluntad de parte del gobierno de colaborar con la comisión y añade que quedó de manifiesto la existencia de patrones comunes que dan cuenta de un mecanismo para defraudar al fisco. Recuerda además que los oficios despachados al presidente de la República en el marco de la labor que le corresponde a los diputados no fueron contestados por el mandatario. Independientemente de las diferencias en torno al tema, el presidente de la instancia, diputado RN José Miguel Castro, valoró la labor de la comisión. Yo creo que sí se ha cumplido con bastante de lo que la ciudadanía por lo menos esperaba de esta comisión. Vuelvo a darle las gracias a la Secretaría y a todos y cada uno de ustedes en sus aportes y desde su mirada diferente. Entre sus conclusiones, el informe menciona la necesidad de modificar el marco normativo respecto de la relación del Estado con entidades sin fines de lucro. Al respecto, insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que digan relación con la probidad en la administración pública. También llama a fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad para poner término a los controles laxos que permiten este tipo de situaciones. La Comisión Especial Investigadora sobre Beneficios Intrapenitenciarios finalizó su labor sin un informe de conclusiones. La instancia recopiló antecedentes sobre el eventual otorgamiento de beneficios a ciertos grupos de la población penal, junto a vulneraciones al personal de Gendarmería de Chile, especialmente las ocurridas en el Centro de Detención Preventiva de Ancol. Las y los integrantes de la comisión expresaron diversas diferencias ante las propuestas y no hubo acuerdo para hacer adecuaciones. Por ello, tras someterse a votación cada uno de los textos, ninguno alcanzó el respaldo suficiente para ser aprobado. Cabe recordar que la comisión tenía por objeto reunir información sobre los actos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos respecto de la existencia de privilegios en el trato y otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios a ciertos grupos de la población penal. Una comisión especial investigadora que analiza la situación carcelaria en el país recibió a representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, quienes dieron cuenta de su trabajo en la materia. Daniela Lara, abogada coordinadora de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto, abordó el hacinamiento en las cárceles y otras situaciones complejas en dichos recintos. Del 2019 hasta este año ha aumentado desde 106% la sobreocupación de cárceles a un 127% aproximadamente. O sea, hay un ascenso con una capacidad limitada de plaza, hay un ascenso exponencial y además esa sobreocupación. Hay cárceles que pueden estar debajo del promedio, pero las cárceles en su interior tienen secciones o módulos. Entonces podemos tener un módulo muy sobreocupado, sin embargo el promedio de la cárcel puede ser bajo el 100%. Entonces hay que tener, por ejemplo, las cárceles concesionadas en general están bajo el 100% porque sabemos que se paga una multa o algo, claro, si es que hay sobrecupo. Pero a veces el módulo específico está, por ejemplo, el módulo primerizo, está muy hacinado. Entonces ahí también hay que poner la mirada. En esa línea, Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que hay una serie de deficiencias estructurales en el sistema y que existen estándares internacionales para las personas privadas de libertad que deben cumplirse. No porque estén cumpliendo condenas, dichas personas deben estar en malas condiciones o poner en riesgo su vida o integridad personal, afirmó Contreras. La Comisión Especial sobre los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 recibió la exposición del gerente general de la empresa Asesoría y Logística, Marco Antonio Coloma, y del gobernador regional de la región metropolitana de Santiago, Claudio Rego. El grupo parlamentario reúne información sobre los actos del gobierno realizados por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes en relación con posibles irregularidades ocurridas desde el año 2018 al 2023 en la organización, ejecución de obras y financiamiento de estos certámenes deportivos.